Muy buenos días, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo amaneciste hoy, sábado 29 de julio? Hola, mi querido Juanjo, muy bien, gracias a Dios. Aquí compartiendo este espacio contigo con mucho gusto y dándole la bienvenida a todos nuestros video escuchas. Así es, Claudio, una semana más que al parecer, bueno, lo comentábamos hace un momento, el presidente como que entre que sí que no deja como que descansar a Xochitl, y digo sí y no, porque pues ahora ya no lo dice él, ¿verdad? Lo dice otros datos, etcétera. Pero no sé si es pregunta, si es casualidad o es un cambio de estrategia por parte de López Obrador, pero otra vez estamos viendo ese ensalzar los resultados de su gobierno, presumir lo que se está haciendo, por un lado, pero por otro lado, la realidad, Claudio, empezamos a ver otra vez que se le invierte a Pemex, que en un hospital de Guadalajara se descompone el elevador para variar, que vemos la inseguridad, que por cierto, Rosa Isela en la semana dijo que habían bajado los índices, pero también en la semana se rompieron los récords de homicidios dolosos y pues la inseguridad parece que sigue rampante en la República Mexicana. Vemos como en Cancún pues los taxistas parecen mafia y vemos cómo retoman el tema de Cuauhtémoc Blanco con esta relación que tiene con el crimen organizado de la región. Y vemos también cómo parecería coincidencia o no, Claudio, pero vemos también que la DEA presenta un informe donde nos dice que el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel del Chapo pues ya son predominantes no solo en México y que son presentes o que están presentes en 100 países. Y un dato relevante y que no deja de ser preocupante, Claudio, este dato es de la misma DEA, de que ya por decir, la agrupación o las tropas de estas dos organizaciones ya son muy similares a la de la Marina y que llegan a ser hasta la mitad de lo que es el ejército mexicano. Y esto llama la atención porque el López Obrador como jefe supremo dice, no, 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 al ejército no lo vamos a involucrar en estos temas. Eh, ¿Será acaso, pregunta final como para dar ya pie a esta charla, amigo? ¿Será acaso que el presidente no le está hallando la cuadratura de cómo otra vez reencarrilar a las corcholatas, tener información dura que le sirva para otra vez enfilar a Morena y que esto pueda empezar a ayudar otra vez a hacer un trabajo más suave, más soft, para empezar otra vez a golpear a Xochitl y a la oposición? Y como último, amigo, yo creo que lo dejamos para final, no sé si sea anecdótico o no, hay muchas personas o existimos muchas personas que nos encantan esos temas que rebasan nuestra lógica. Y esta semana en el Capitolio, tres personas de las Fuerzas Armadas, bueno, en este caso de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, bajo protesta y bajo juramento, pues nos indican que sí existen los ovnis, ahora llamados FANIs, ¿no? O sea, eh, eh, Fuerzas Aéreas No Identificadas. ¿Será acaso, Claudio, que en el mundo estamos empezando a ver esos temas de conspiración, esos temas en los que nos está rebasando nuestra división como humanos y tenemos que tener un enemigo externo para unirnos todos contra esas fuerzas? ¿Será real? ¿Vendrá algo nuevo? ¿Será un distractor? Claudio, estos son los temas que creo yo hay en la semana, que es como un respiro de estar hablando de Xochitl y las corcholatas, y que creo que nos distraen un poco como ciudadanos, pero también tenemos que poner el ojo en lo que importa, ¿no? Que es eso de que López Obrador nos dice,
o Zoé Robledo nos dicen que ya el sistema como tal, ya es mejor que Dinamarca, porque como sistema sí atendemos a todos los mexicanos. Cualquier mexicano que se enferme, Claudio, podemos ir al Seguro Social y nos van a atender gratuitamente. Los temas están ahí, Claudio. No sé con qué quieras que iniciemos. Juanjo, parece que esta semana con el respiro de Xochitl no hay nada de chisme que de dónde deshebrar, pero temas de fondo profundos e importantes hay muchos. Creo que el hilo conductor esta semana tiene que ver con la seguridad y el ejército en muchos aspectos, con muchas aristas, y no es casualidad que el ejército se haya convertido en protagonista de algunos números esta semana, también después de que esta agrupación extranjera de la GEI da un último informe, más bien un último reporte del informe antes de despedirse de México diciendo, no podemos Sí, hacer nada con lo de Ayotzinapa y se queda como una factura pendiente. Pero, y que por supuesto esto se empieza a generar como chisme, Juanjo, porque sí, eh, los detractores del López Obrador van a tomar esto como bandera, echándole en cara que pues es algo que no va a poder resolver y se va a ir el presidente y no va a estar resuelto. Y las declaraciones de la GEI, pues son fuertes, ¿no? Fuertes porque están involucrando al ejército, están involucrando al presidente y están diciendo que él es el que no quiere que se digan algunas cosas. Pero hay situaciones de fondo mucho más importantes. Y probablemente me voy hacia atrás, Juanjo, un poquito, porque la DEA, como bien dices, habla de estas situaciones del crimen organizado poniendo al ejército eh, eh, como un adorno, ¿no? En el crecimiento del crimen organizado, de sus sí, números, y hay situaciones que nos ponen alerta, a prender focos rojos, porque eh, si hacemos un símil, Juanjo, no sé si te acuerdas de los números exactos que habla la DEA sobre pues voy a decirlo así, este ejército de personas del crimen organizado, cuando sí, se comparan con el, con el propio ejército o con las propias Fuerzas Armadas mexicanas. Es decir, está muy cercana. Y pues bueno, los números, si no me equivoco, Juanjo, rondan por los 100,000. No sé si tengas tú el dato exacto o más cercano, sí, pero cuando tú te pones a analizar y dice el presidente, la DEA nos está diciendo que hay un número de personas que forman parte de las fuerzas del crimen organizado muy grande y que el 33% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado. Y dice el presidente, no es cierto, la DEA se equivoca, eso no es verdad. Y se quiere reforzar, y aquí es uno de los asuntos que se van conectando porque me parecen importantes, con los datos que da Rosa Isela en su reporte semanal, en esta semana justamente, perdón por la redundancia, de el número de homicidios dolosos que estamos teniendo, y dice ella, es que van a la baja. Nunca sí, habían ido a la baja. Y la verdad, Juan José, es que los números y las gráficas son reales. Es decir, sí hay una disminución en homicidios dolosos en estas últimas, y te voy a decir así, 4 semanas. Sin embargo, hay dos cosas que hay que mostrar o que hay que decir importantes. La primera, el número de homicidios dolosos que van a la baja, ujú, perdón, sí van a la baja, pero no han logrado disminuir el número de homicidios que se han reportado en este sexenio. es correcto. Es decir, aunque la tendencia vaya a la baja, no hay otra, o sea, inequívocamente, sigue siendo el sexenio
de mayor número de homicidios dolosos que ha habido. Aun cuando la disminución fuera drástica de 100,000 a uno, es decir, que solamente hubiera uno, ese uno ya está poniendo muy por encima de lo que han ocurrido en otros sexenios. Es decir, sigue siendo y seguirá siendo el sexenio más violento en cuanto a homicidios dolosos. Pero lo que no dice el presidente y lo que no ha dicho Rosa Isela, que es otro asunto importante, es que efectivamente los homicidios dolosos van a la baja, pero hay un apartado nuevo que se está contabilizando a partir de este sexenio de una manera más importante y que van a la alza y que Claro. tiene que ver con las desapariciones. Mm. Desapariciones que van en dos sentidos, las desapariciones forzadas y las desapariciones no forzadas. Es decir, una desaparición forzada está considerada cuando es por parte del Estado o por parte de las fuerzas del orden, llámese ejércitos o policías, es decir, ejército, marina, Guardia Nacional, que hemos tenido muchas, o policía. Y entonces levantan a la gente, la secuestran y están así en calidad de desaparecidos. Eso significa que no sabemos si ya los mataron, si los tienen presos en algún lado bajo tortura o alguna situación, están así en calidad de desaparecidos. Y la otra, que pues, no deja de ser más grave que esto, es la desaparición por parte de las fuerzas del crimen organizado, ¿no? Así Donde es. llegan y levantan a la gente y que tenemos este número de desapariciones que se dan, pues sobre todo en el Bajío, se están dando de una manera más importante, pero que podemos encontrar en cualquier otra parte del país, llámese Tapachula en Chiapas, perdón, o en las Chiapas en Veracruz, o por Tamaulipas, en Sonora, en Sinaloa, es decir, por todos lados está ahí teniendo este tipo de situaciones, e incluso ya podemos verlo también en la Ciudad de México. Entonces, ¿y cuál es el problema? Bueno, las desapariciones van en aumento y alguien me puede Sí, decir, bueno, pero que haya una desaparición no significa que estén muertos y puede que sí. El asunto es que si lo conectamos con estas situaciones que se han estado sí, dando en semanas pasadas y que hemos comentado que tienen que ver con estos grupos de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, ¿no? En donde además en nuestro territorio están haciendo desapariciones de ciudadanos mexicanos y desapariciones de migrantes centroamericanos en su mayoría, sí, y que hay mujeres que vienen a buscarlos, tanto centroamericanas y sudamericanas como mexicanas, que están ahí. Cuando ellas encuentran restos que puedan ser identificados, que los van teniendo o no, resulta, Juan José, que ese muertito que acaban de encontrar y que tienen que sumar a la lista, no entra a la estadística o al conteo de homicidios dolosos, porque por sí, protocolo, por tratarse de una desaparición, entra a la contabilidad de personas fallecidas por desaparición. Y este apartado, que es relativamente nuevo, no está dado a conocer por Rosa Isela ni por el presidente y va en aumento. Y esto, pues, es un asunto preocupante porque me voy a regresar al asunto del número de integrantes de los crímenes organizados. Porque eh, tengo un número, Juanjo, que no sé, me corriges por favor si es sí, equivocado con eso, pero está rondando cerca de los 85,000 elementos. sí, Resulta que si tú te das cuenta que, por ejemplo, el ejército o el grupo armado Wagner, que fue este grupo que puso en jaque a Rusia hace unas semanas y que, pues por supuesto está lleno de sicarios y de criminales, de gente que han sido desertores de otros grupos y que son mercenarios, y que fueron quienes lograron el mayor avance y el mayor número de ataques violentos en Ucrania, que le estaba dando las victorias o la posible victoria a Rusia, sí, consta de más o menos 47,000 elementos. sí, Entonces, si tú haces simples matemáticas, ¿no? Yo no voy a hablar de capacidad
armamentística, ni de calidad de las armas, ni de tecnología utilizada. En una cantidad de elementos, es impresionante pensar que el narco hoy en México, con presencia importante según la DEA, ya no voy a hablar si domina o no, con simplemente presencia importante, de casi un 33% del territorio nacional, duplique en número de personas a un grupo armado que doblegó a Putin en Rusia hace unas semanas y que lo puso al vilo de un golpe de Estado y que fue el principal responsable de la invasión a Ucrania, a un país completo. O sea, esta situación me parece impresionante, sí, sobre todo si son responsables de la, de la, pues de un número importante de desaparición de personas en nuestro país. Es que, ¿sabes qué, Claudio? Nada más como complemento de los datos que presentó Rosa Isela, son disminución de homicidios respecto a los meses anteriores. O Sí, sea, tampoco es una gráfica en la cual demuestre la eficiencia real del combate a este lastre, ¿no? Ahora, con respecto a lo que estamos comentando, yo creo que en Estados Unidos se están juntando dos cosas, Claudio, que no son menos importantes. Primero, las elecciones que se vienen y obviamente esa guerra de información interna, pero también lo que sí es un hecho y es una realidad es que Estados Unidos está, yo creo, que en la crisis más devastadora de su historia y por fentanilo que es una droga muy difícil de controlar y rastrear. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia de Estados Unidos? Hace lo que hizo la inteligencia de Italia con las mafias en ese entonces, que es detectar las personas claves y sobre las personas claves es donde ponen el ojo. Aquí el problema, Claudio, es que las personas claves son el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, y realmente los que mueven todo son los hijos del Chapo, los famosos llamados chapitos, donde pues obviamente meten el fentanilo a Estados Unidos por todos los medios, o sea, eh, tierra, aire, desiertos, túneles, etcétera. Aquí el dato relevante, Claudio, es lo siguiente, que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la NDEA, ha enviado en distintas ocasiones órdenes de detención a los hijos del Chapo. La primera fue en el 2011, la segunda fue en el 2014 y la última en el 2019, en donde ya todos sabemos que sucedió, que fue el famoso Culiacanazo. Entonces, cuando juntas esta información y dice López Obrador, bueno, es que yo no tengo esos datos. Es bien sabido, Claudio, y lo hemos comentado aquí en este programa, que cientos de reportajes que atienden eh, de manera bilateral periodistas mexicanos y estadounidenses ya hicieron evidente que la DEA ya frenó la información con el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque dentro de la información que tienen y lo relevante de lo que salió en la semana es que dentro de esta red de corrupción que tiene el cartel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, eh, están involucrados los gobiernos locales y de manera directa muchos que pertenecen a Morena. Por eso salió en la semana el tema de que pues realmente en Morelos sí trabajan de la mano el gobierno y el crimen organizado en común acuerdo, y esto es bien sabido en diferentes gobiernos, pero aquí lo grave es que en los gobiernos anteriores, de alguna manera, había pactos no escritos donde se equilibraban las fuerzas, y en este caso, en donde venimos a terminar, es que la DEA identifica que de inicio de sexenio a lo que va, el crimen organizado llamando a los carteles que ya mencioné y carteles pequeños o células de pequeñas células locales,
pues ya se incrementó. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Que por números y por datos, la estrategia de abrazos, no balazos, a lo único que ha fomentado es que estos cárteles incrementen su cantidad de personas activas. ¿Por qué? Pues porque simplemente el fentanilo está resultando un gran negocio y porque cada vez es más difícil trasladarlo por México, o a lo mejor diría no trasladarlo por México, pasarlo al otro lado. Entonces, en conclusión, Claudio, pues simplemente, si lo llevamos al terreno político, yo no sé hasta qué grado llegue esta situación en donde pues coincida en las elecciones que empiece a salir información más cruda o más real en función de quiénes están involucrados del gobierno de López Obrador y que lleguemos al caso de ver probables detenciones de gente importante de este gobierno por parte de la DEA. Porque lo que es un hecho, Claudio, es que Estados Unidos está acorralado. Realmente tú ves los noticieros de las principales cadenas estadounidenses y ya es más el espacio que le dan a esos temas y también es más evidente en las ciudades. Primero lo vimos que había una colonia en Filadelfia. En esta semana ya pasaron una colonia en Chicago, en Los Ángeles, en Detroit, en Nueva York. O sea, la expansión de la droga y de los consumidores y del impacto que ya está teniendo Estados Unidos, creo, Claudio, no sé tú cómo lo veas, está llevando a Estados Unidos a ver de qué manera empieza a tomar directamente cartas en el asunto en terreno nacional, Claudio. Sí, Juanjo, y yo no sé si la noticia fue de ayer, pero yo la leí ayer. Y me refiero a que no sé si ocurrió inmediatamente ayer o fue durante la semana, a principios de la semana, Uh pero -huh. el Congreso de Estados Unidos le dio, digamos que, facultades especiales a la DEA Así es, para llevar a cabo detenciones, ya arrestos, así es. de cualquier persona o grupo organizado, criminal o no, que traficara y que tuviera que ver con la producción de fentanilo, que terminara en su cadena en cualquier punto en los Estados Unidos, dentro del territorio nacional, ¿no? Por lo escandaloso que pueda hacer esto. Con muchas polémicas, porque por supuesto, no significa que porque el Congreso le dé facultades especiales a ciertas fuerzas de Estados Unidos, puedan intervenir en cualquier país y que puedan violar la soberanía para llegar aquí y atrapar a quien sea, ¿no? Sin embargo, Ajá. ayer sí apareció como noticia. Es decir, Sí, sí, sí. ayer se dio a conocer, pero yo no estoy seguro si la resolución se dio ayer mismo, si fue el jueves, miércoles, no sé qué día haya sido, pero ayer se dio a conocer. Y esto es curioso porque ya lo habíamos platicado tú y yo un par de veces porque ha ocurrido así. Este tipo de notificaciones o de avisos se dan estratégicamente en viernes, ¿no? Por Sí, fin de semana se baja la guardia en término noticioso, se baja la guardia en términos de conferencias de prensa mañaneras, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que hacen que no cobre relevancia esto que está tomando Estados Unidos como medida, ¿no? Eh, Estados Unidos estuvo como en el mapa aquí en México por violación de derechos humanos y por sí, sí, sí. de, de, de medidas que tomó contra los migrantes poniendo boyas que tienen alambres de púas a la mitad del río para cruzar en la frontera con Texas. Que por supuesto es una medida drástica, terrible, pero que hay que recordar que el año pasado, 2022, en octubre, noviembre, Texas declaró una ley de emergencia marcial porque a través de Texas estaban pasando los cargamentos de fentanilo más importantes y estaba luchando contra el crimen organizado de México, ¿no? Entonces estaban organizando esto. Entonces,
claro que hay una afectación contra los migrantes, pero la medida más que contra los migrantes tiene que ver contra los grupos organizados que están pasando Sí, por el río Bravo los cargamentos de fentanilo. Y lo que llama la atención, Juan José, es que esto viene conectado con este informe de la DEA del que estamos hablando, ¿no? Donde sí, estamos diciendo ahí. Habla en un primer momento de 44,000 elementos, Juanjo, del crimen organizado. Y en un segundo momento de un reclutamiento de personas de estos pueblitos que levantan y que meten a la fuerza, que llega a estimarse probablemente en los 85,000, que es donde se asemeja con el número de miembros de nuestro sí, ejército y marina, ¿no? Y cuando estás viendo que el presidente está preocupado por la comparación de los números, porque no es cierto que estamos teniendo el 33% de dominio del crimen organizado y todo este tipo de cuestiones que da la DEA, pero hace caso omiso a las estrategias que está solicitando la DEA en el mismo informe sí, 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 al gobierno de México para llevar a cabo acciones que puedan detener a la familia del Chapo o al cártel de Sinaloa y sobre todo este tipo de acciones donde el gobierno se queda callado ante la solicitud de información, pero además cambia la narrativa y decir que esta estrategia de las boyas es contra los migrantes, cuando sí, en realidad es una estrategia que está planeada desde el año pasado con esta instauración del plan de emergencia marcial en la sí, frontera para atacar y combatir a las Fuerzas Armadas. Y entonces, ahí yo me pregunto, entonces, ¿los derechos humanos de quién son? ¿De los migrantes? ¿Están luchando por los derechos humanos de los migrantes o están luchando por los derechos humanos de los narcotraficantes? mm, ¿No? Y hay un dato, Juanjo, que pues yo lo oí y te voy a ser muy sincero, yo me reí cuando lo escuché en un principio, pero mientras me estaba riendo, mi cerebro me estaba diciendo, date cuenta de que te estás riendo y ten cuidado de lo que te estás riendo, porque el comentario y la respuesta, Juan José, viene de una pregunta de un reportero sí, ante el, el, este, ¿cómo se llama? Ante lo que está mostrando la GIEI, ante el informe de la GIEI, ¿no? sí, ok. Eh, del, ¿cómo se llama? Del grupo este El que reporte se, de lo de Ayotzinapa, ¿no? sí, Ese es el punto importante, ¿no? Y no sé si podemos verlo, Juanjo, porque me parece muy importante esto y escuchen amigos, a ver si comparten me dio risa, pero después no tienen por qué reírse, ¿no? Derechos Humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los No, secretarios. yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente de México. Ahí voy a dejarlo, Juanjo, porque el señor tiene toda la razón. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de presidente, ¿no? O sea, es una prerrogativa que tiene algo que va ahí junto. Pero eh, mostrarlo de manera categórica, de manera, eh, tu- pues, autocrática, ¿no? Soberbia y con este autoritarismo decir, no voy a contestar yo, porque no me voy a arriesgar a que estos digan alguna situación y se va a decir lo que yo diga y voy a tener cuidado porque ahorita el ejército está en el ojo del huracán debido al informe de la GEI, al informe de la DEA, a la situación de los informes de violencia que se están dando y al descontrol de la seguridad que hay en nuestro país, lo voy a sacar. Me parece preocupante. O sea, de momento, te lo juro, yo me reí y dije, ay, otra vez con sus cosas. Pero mientras me reía y veía al señor no, y erguirse cuando lo está diciendo, dije, ay, no, no me debe estar riendo por esto.
Eh, es que ya tocaste dos temas que se mezclan mutuamente, porque en ambos casos, Claudio, López Obrador, y vamos, lo digo tal cual, en ambos casos, tanto en los derechos humanos para inmigrantes, para los deudos de Ayotzinapa, o sea, él exigía, de hecho, este grupo que vino a hacer el reporte, el GIEI, casi fue impuesto por López Obrador y fue una ganancia política que le dio mucha fuerza durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí vemos otra vez cómo López Obrador, como siempre, o es la patente de corso en su sexenio, como lo que de candidato exigía, Mm. como gobernante lo evade. Ahora, cuando él dice yo soy el comandante supremo, me pregunto qué sentirán los militares en cuántas situaciones involuntarias ha metido este presidente a los militares. O sea, realmente eh, los militares están en una situación muy incómoda, Claudio, porque primero los mete a hacer una seguridad civil de la cual no están preparadas. Los mete a administrar los proyectos, pero también a construirlos, pero también a defender los derechos humanos, pero también a rescatar, etcétera, etcétera. Lo único que está haciendo López Obrador es gastar la imagen del ejército y lo único que hace es, como siempre, el ego le gana, mete el pecho él para todo y él quiere ser el tema para todo. Con el tema de Ayotzinapa, pues simplemente al terminar este ciclo, nuevamente queda abierto quiénes fueron, por qué lo hicieron y quiénes estaban involucrados. La verdad histórica la sabemos, pero la verdad, no la sabemos y dudo mucho si la sepamos, porque ahora ya no tiene que ver el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora ya tiene que ver el gobierno de López Obrador. Y el problema de esto, Claudio, es que este tema sigue abierto, pero sigue abierto por López Obrador. No sé si te acuerdas el famoso pase de lista que hacía Epigmenio Ibarra. Hace todavía, Este, lo hace todos los días. bueno, no sabía. Todos los días lo sigue haciendo. Bueno, lo sigue haciendo. ¿Por qué yo no veo a Epigmenio Ibarra en el espacio que le da Ciro Gómez Leiva, exigiendo la verdad y exigiéndole a este gobierno que nos diga cuál es la verdad real? Entonces, insisto en el tema del inicio, cuando tú ves lo que ha sucedido, pues realmente López Obrador es bueno en confundir a su gente, a sus seguidores, y los temas los trae como un malabarista, ¿no? O sea, empezó con 3 bolas malabareando y ahorita lleva 12 y las sabe manejar. El problema es que quisiera yo pensar, no es que lo desee, pero algo tiene que salir con respecto a esta situación, Claudio, porque eh, habría que unirle el derrame de petróleo que hubo y que él dice que no fue un derrame, los daños que está ocasionando a la selva y que él dice que no está ocasionando. El último dato, por ejemplo, que nos da el INEGI, que por desgracia, y vuelvo a insistir, los mexicanos no somos muchos de leer, pero dice que, y por eso saqué el tema de salud, que ya estamos como Dinamarca. El INEGI dice que en 2018 eran 38 millones las personas que por algún motivo no tenían acceso a un seguro. Y esas personas, de alguna manera, en menor o mayor grado, se apoyaban en el seguro popular. El mismo INEGI nos dice que ahora son 54 millones. ¿Qué quiere decir? Que es como que un 60% más, con la diferencia de que ahora sí no hay un seguro popular ni un INSABI. Y también el INEGI nos dice que el gasto
que hacemos todos los mexicanos, y nos tendríamos que poner a ver si es verdad este dato, gastamos un 60% más en medicinas para atendernos. ¿Qué quiere decir? Que lejos de los que estamos todavía asegurados en alguna institución como el ISSSTE o el IMSS, ir, que nos atiendan y nos den medicamento, estamos buscando otras opciones y que los medicamentos ya los estamos comprando en otros lugares. Entonces, cuando empiezas a juntar todo esto, por eso es conveniente para López Obrador tener enemigos. ¿Y cuáles son sus enemigos? Los eternos, la oposición, y en este caso lo que le venía como anillo al dedo, así como los 800 millones de personas que fallecieron por COVID, así como Xochitl Gálvez, pues es meternos de lleno otra vez en la contienda y distraernos, porque la situación que hay en el país, lo comentamos 3 programas anteriores y si recuerdas bien, en el anterior dijimos, pues tenemos que hablar de Xochitl porque es lo que está en el tema, pero realmente para mí, Xochitl está en una contienda interna, primero tendría que ganar esa contienda, después ya ser la abanderada de la oposición y pues ya de ahí meternos a los temas electorales. Pero 3 semanas, Claudio, nos fuimos con temas de Xochitl y que la atacan y que Xochitl demanda, pero los temas reales son los que estamos hablando ahorita, Claudio, pero por desgracia te puedo apostar que son temas que como mexicanos en general no nos interesan. No nos interesan porque pues nosotros estamos en el día a día en lo que nos distrae de la realidad y no quiere decir que sea malo. Mucho tenemos que hacer con el trabajo que hacemos diario, pero lo que estamos platicando en este momento, Claudio, es la realidad. O sea, la DEA está más preocupada que México porque los carteles se han fortalecido. Cuando nosotros como mexicanos nos debería, pues simplemente aterrar, ya voltear a ver, por ejemplo, yo voy a hablar de donde vivo, en Guanajuato, pues ya no tengo que voltear a ver Michoacán, ya no tengo que voltear a ver Guadalajara, o sea, ya no tengo que voltear a ver Aguascalientes, que probablemente serían nuestras fronteras naturales del estado. En el mismo estado, diario encuentras noticias que en Irapuato, que en Celaya, que en Los Apaseos, pero si yo me voy a cada entidad, pues ya lo empezamos a ver, al grado de llegar este fenómeno y esta virus a la Ciudad de México, Claudio. O Ujú. sea, algo que no veíamos antes, ya lo estamos viendo en el día a día. Cómo se pelean la unión de Tepito con el cártel de Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa en el mismo México por ganar terrenos. Eso nos debería de preocupar. El que tú vayas al seguro social y que termines siguiendo a un seguro privado de, de lo que signifique eso en mayor o menor costo. Entonces, esto sí es un tema relevante para empezar a evaluar si López Obrador a 5 años, porque ojo, Claudio, faltan 14 meses para que este gobierno o para que López Obrador deje este gobierno. Y faltan 10 meses para que realmente López Obrador lo deje, porque hay un proceso entre que hay el ganador y se da el puesto de presidente al que haya ganado, que es el proceso de transición que el mismo López Obrador vivió y que son de 3 a 4 meses. Claudio, realmente vamos a llegar al punto y al programa de realmente verificar si el gobierno de López Obrador sí está haciendo la cuarta transformación para bien o la cuarta transformación para mal, o si queda en ese chiste como lo fue Fox en su momento, que tuvo todo para realmente cambiar las condiciones de este país, y López Obrador le urge ya tener algo moviéndose, un tren, un barril, un avión, porque lo que es en hechos y en resultados reales, México está peor, Claudio.
¿Y hace cuánto Rocío le dijo que ya estaba la refinería funcionando y 3 semanas, Pues 4 semanas? Y es día en que no vemos un barril refinado de la planta y que no está. El tren, pues bueno, inauguraron como siempre la llegada del primer tren, pero no hay nada. En fin, la situación es exactamente la mismita que estamos viendo en todos lados. Siempre se inaugura algo que no está terminado y que aunque se termine no funciona, ¿no? exacto, Como el AIFA, por ejemplo, ¿no? Que están ahí. Y en cambio, todo el aparato de comunicación están aplaudiendo una serie de cosas. Este informe del INEGI me preocupó tanto, Juanjo, porque efectivamente el INEGI dice, las situaciones de salud están así, así, y los mexicanos están gastando más en medicinas. así La es. situación de ingresos está así, así, y los mexicanos están gastando más en esto, ¿no? Sí. Y la situación no es nada halagüeña, ¿no? Se ve bastante preocupante porque en 5 años se ve una pérdida del poder adquisitivo, un aumento impresionante de los productos de la canasta básica, sobre todo a pesar del programa que estaba haciendo el presidente, que no sirvió para nada y que está ahí. Ahorita la inflación va a la baja, pero la inflación subyacente se mantiene tal cual. La inflación subyacente es la que hace que los precios se mantengan altos y eso significa que no van a ceder y hace que el poder adquisitivo pierda valor ante el aumento de los precios. Está ocurriendo eso, lo está diciendo el informe, y los aplaudidores, los medios, la comunicación se centra en decir que el 10% de la población que es más pobre está recibiendo una beca del gobierno, que antes no recibía. Eso es estar diciendo que que me estoy tapando los ojos ante la desgracia, ¿no? Se está derrumbando, está explotando todo y yo no estoy queriendo ver absolutamente nada, ¿no? Y bueno, va muy de la mano con todo lo que la estrategia de comunicación pues está llevando, porque el presidente está diciendo que las cosas van bien, no bien, requete bien, ¿no? Lo está diciendo. Sí, 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 Y sí. los otros empiezan a explicar por qué y sus explicaciones son cosas vacías. Y híjole, esas situaciones me ponen a pensar. Por eso la reforma educativa que propone el presidente con adoctrinamiento y sin la posibilidad de que la gente lea y que analice lo que lea, es muy conveniente para poder mantener este tipo de gobiernos y de régimen Sí. que hacen que la gente no se dé cuenta de lo que le está diciendo el presidente. Y si me permites cerrar en esta parte, mi querido Juanjo, haciendo alusión a lo que comentabas con el tema que querías para el final. Digo, a reserva de que digas que comentes algo que tenga que ver con nuestro país, pero lo que vimos en la semana con respecto a las declaraciones bajo juramento de tres Sí. militares en el Congreso diciendo que sí, hay restos biológicos de extraterrestres en el gobierno de Estados Unidos y que hay conocimiento de ellos desde 1930 y que los tiene y que ya están ahí, se suman a lo que el Pentágono decía hace unos meses de que sí habían visto objetos voladores no identificados y shalala, pero ahora dijeron, sí, es que sí tenemos los restos de los aliens, ¿no? Muertos, están ahí. Y obviamente cobra toda la atención, ¿no? Se centra todo para allá porque entonces están diciendo es que sí tenemos aliens. Entonces, Maussan estaba equivocado, nos burlábamos de la señora esta Sí, 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 sí. alien, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón por reírme, pero sí No, fue, o no, sea, que así es como están manejando, pero yo me pongo a pensar, qué casualidad que justamente cuando sale la información de Hunter Biden con todas sus cuestiones de corrupción dentro de la Casa Blanca y que incluso aparece un video del Hunter Biden teniendo relaciones con un niño de pedofilia, sí de, es. de pedofilia y que pues lo están relacionado con delitos de corrupción de menores que son mucho más graves, aparece la noticia y empieza a robar la atención, ¿no? Y nadie ha hecho escándalo del asunto del hijo del presidente de Estados Unidos. Exacto. Entonces, me parece un distractor. Yo creo que si hay que hablar de teorías de la conspiración,
no tiene que ver con teorías de la conspiración, ni de los Illuminati, ni de los aliens, ni de los Reptilianos. reptilianos. Yo iba a decir alligators, pero no, son reptilianos, ¿no? Sí, sí, Que sí. dicen que están, que no están y todo. La conspiración está en mandar este tipo de mensajes que son escandalosos, que a la gente le llama la atención y que hace que se olvide de las cuestiones de fondo. Y entonces, Juanjo, me pongo a pensar y a preguntarme, si en México estamos cegándonos ante el aparato de comunicación y nos queremos ir por lo aplaudidor, por las cosas que no tienen fundamento, basado en frases sofistas, ¿no? Que es lo que Sí, nos sí, sí, ponen. sí, 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 sí. Y nos quejamos que en México nos pueden manipular. Y volteo a ver a los Estados Unidos, que es un país que se supone que tiene una formación, sobre todo de lectura tan importante, tan fuerte, que tienen, y los pueden manipular de esa forma con una noticia de extraterrestres, ¿no? Yo simplemente digo, amigos, para todos los que puedan estar pensando que ya lo dijeron y que lo están aceptando, hay dos preguntas que yo puedo hacer. ¿Por qué Facebook tiene, por ejemplo, una capacidad tecnológica de identificación de rostros que quisiera el mismísimo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y de cualquier lado, ¿no? La tecnología es impresionante. Un teléfono que tiene cualquier persona en la mano, tiene la posibilidad de utilizar su cámara en HD con la mayor definición y calidad impresionante, incluso de noche. Yo quiero saber por qué chingados no existe una sola foto de evidencia de aliens o de naves y de todas cosas que no se vea pixeleada y borrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Primero. Y segundo, ¿por qué hablan de aliens muertos? Y si tanto tiempo tienes, ¿por qué nadie ha visto uno vivo? ¿No? Estos elementos que son puntos de partida para una posible discusión, podría hacernos pensar y caer en nos están viendo la cara. Bueno, nos están queriendo ver la cara, pero a muchos sí no las están viendo, ¿no? Y yo eso es lo que tengo que decir, mi querido Joco. Fíjate que creo que ahí coincidimos. Yo me voy a ir al tema también de que ya también salieron, este, pues, congresistas de Estados Unidos diciendo que el tema OVNI le ha servido mucho a los gobiernos anteriores para crear programas ilegales y con esto tener recursos. El punto aquí es que también no se nos olvide que están a punto de hacer un sexto cargo contra Donald Trump y que lo que tú dices, amigo, yo creo que es noticia porque sale de Estados Unidos, pero si esto saliera de aquí de México o de otro país, pues simplemente lo tomaríamos como anecdótico y hasta de risa, ¿no? Creo yo, en temas personales, que seguramente si la creación es tan vasta, pues seguramente debe de existir otro tipo de vida y de seres en otros entornos y en otras ecologías, pero que de golpe y porrazo nos metan ese tipo de información, habrá que verlo. Ahora sí que el que está más feliz, como dijiste, en el buen sentido de la palabra, pues es este amigo que se dedica a ver ese tipo de fenómenos como es Jaime Maussan, pero habrá que verlo con reserva, porque si también algo creó muchísima controversia y que al día de hoy hay gente que todavía cree que sí o que no el hombre llegó a la luna, pues imagínate con la tecnología que tenemos actualmente, todo lo que pueden hacer. Salud, amigo. Gracias, amigo. O sea, ¿Verdad? todo lo que pueden hacer. Entonces, pues hay que estar atentos y también hay que estar atentos, yo para terminar mi participación, en el terreno nacional, en lo que está pasando en Oaxaca. En Oaxaca, eh, mm, de alguna manera, ya se subió a discusión que la Suprema Corte o los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que es el estado de Oaxaca, eh, deben empezar, si no de alguna manera,
a no intervenir en la vida política, empezar a ver de qué manera se puede cambiar esa ley. Entonces, es como ponerle ojo, porque si eso pasa, pues obviamente López Obrador empezará a mover esas aguas a nivel nacional. Y por otro, el tema es pues darle seguimiento a los procesos internos y a ver esta semana qué estrategia utiliza López Obrador, porque lo que es un hecho es que él se mueve bien en aguas agitadas o digámoslo tú y yo así en chismes, le gusta generar chismes y le gusta estar en medio del chisme para no aterrizar temas complejos. Entonces, pues con esto, Claudio, yo me despido. Fue un programa, siento yo, diferente al que veníamos haciendo en cuestión de que tocamos temas que a lo mejor no puedan ser de interés general, pero que como mexicanos sí debemos de estar atentos a esto, Claudio. Y como siempre, pues yo te agradezco pues la oportunidad de seguir participando en este espacio. Ya veremos cómo pintan ya las elecciones y pues te dejo el espacio para tu conclusión, Claudio. Gracias, Juanjo. Pues sí, sí es un programa que fue distinto a otros, pues sobre todo a los dos últimos, pero que es importante que podamos analizar y ver estas otras aristas de la política en México. Y sí, Juanjo, queda pendiente el asunto de Oaxaca, que es sumamente importante, pero que pues necesitamos más elementos para ver qué es lo que sucede antes de poder emitir Ujú. opiniones y analizar, porque se quedó ahorita nada más en que pues estamos, digamos que en stand-by, ¿no? Sí. Y a ver qué es lo que sucede. Debería de estar ya esta semana nuevamente, porque el lunes, perdón, retoman actividades los tribunales y pues ya ver, esta semana sabremos qué es lo que sucede con eso. Seguramente será tema de la mañanera un par de días después del lunes que regresen y que ya se pueda pues ingresar la controversia y pues seguramente lo estaremos hablando la próxima semana. Así es, Claudio. Pues bueno, mi querido Juanjo, pues no queda más que agradecerles a todos los que nos acompañan y nos escuchan, recordarles que pues leemos todos sus comentarios, que nos hagan pues favor de compartir y de suscribirse si así lo desean. Total, si después no les gusta, nada más se pueden desuscribir y ya, pueden dar Sí. like y pero nos ayudan a que se difunda un poquito más el programa. Y, y pues aquí estamos haciendo análisis y buscando conectar puntos con respecto a la política y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, amigo. Muchas gracias, Juan, que estés muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima.